Siento si no puedo levantar demasiado la voz. Algunos me habéis pedido que hable más fuerte, pero el problema es que si hablo más fuerte fuerzo la garganta y me voy a quedar sin voz antes. Mañana tengo 2 temas por la mañana, el tema de la ordenación y espero poder tener el del domingo. Así es que mañana será el día terrible para mí y que el Señor pues me ayude a llegar hasta el final. Así es que os pido que prestéis atención porque intentaré hablar en un tono normal este tema. Mis hermanos, ayer os decía que hoy hablaríamos de las puertas del tabernáculo. Sabéis, veíamos que el tabernáculo ayer vimos que tenía una puerta muy grande, muy ancha, abierta a donde sale el sol. A ver si pasa esto. Y veíamos, ¿qué es lo que le pasa? Y veíamos las 3 fases de la salvación a través de las vestiduras del sumo sacerdote. Veíamos que la justificación estaba aquí en todo la vestidura de lino blanco, los calzoncillos, lo que llevaba arriba, y veíamos que esto coincide con el tabernáculo. ¿Funciona o qué? ¿Sí? Así es que veíamos que venía en las 3 partes de la vestidura la justificación, en la azul la santificación y finalmente en el efod la glorificación, y que esto coincide con el tabernáculo. Veíamos estos textos, no lo vamos a ver, y luego veíamos que los pies de Cristo estaban sobre el altar de bronce. Ya vimos que su frente estaba en esta zona de aquí, coincidiendo con la plancha de oro que lleva el sumo sacerdote que dice santidad a Jehová, y exactamente veíamos entonces cómo a través de aquella puerta entra el creyente que quiere llegar aquí. Esto sería un símbolo de la Nueva Jerusalén, es un cuadrado perfecto de 10 codos por 10 codos por 10 codos, ¿verdad? Así es que lo más cerca que puede llegar el creyente o las puertas del cielo serían aquí, el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Así es que fijaros, la ruta tendría que ser ir del altar de bronce al altar de oro. Es el único mueble que se repite 2 veces, y se repite por algo. De alguna manera se me está diciendo, mira, no te quedes en el altar de bronce, inicia en el altar de bronce tu camino, Cristo ha muerto ahí por ti, y a partir de ahí te pide que te conviertas en un sacerdote y que inicies tu camino, ¿hasta dónde? Hasta el altar de oro. Si el bronce representa en toda la Biblia el juicio de Dios a muerte contra el pecado, el oro representa el carácter perfecto de Cristo que reviste a todos los redimidos. Así es que lo que me está diciendo es, si el altar de oro es muy grande y el juicio de Dios lo ha condenado a un fuego perpetuo, que es el fuego que ardía día y noche en ese altar, lo que se me está diciendo es, tienes que llegar al altar de incienso, que es mucho más pequeño, porque me está hablando de que solamente un remanente llegará aquí. Del gran mundo, solo un remanente llegará aquí. ¿Y cómo serán? Tendrán el carácter de Cristo, tendrán el carácter de Dios, estarán revestidos de la perfección de Dios. Así es que por eso el camino se inicia en el altar de bronce, que veíamos que es la justificación, entrando por la primera puerta. Luego hasta ahí llegaba el pueblo, cualquier persona del pueblo podía entrar hasta ahí, pero a partir de aquí la persona se bautizaba, aceptaba a Jesús como su Salvador personal y automáticamente se convertía en un sacerdote revestido de lino blanco, que es la justicia perfecta de Cristo, y entonces comienza a caminar y puede llegar hasta aquí. Porque el único que puede entrar al lugar santísimo es el sumo sacerdote. Así es que el sumo sacerdote es el que ha entrado por nosotros, realiza el juicio desde 1844 para ver si todos los que han llegado aquí son realmente
un remanente que puede ser admitido en el cielo, y esto no lo necesita él, esto se lo piden las inteligencias celestiales que tienen el libre albedrío, igual que nosotros, para decidir quién entra y quién no entra. Así es que a veces pensamos que es un juicio que Dios necesita, pero Dios no necesita ese juicio, porque Dios ya lo sabe. Recordad que Cristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas. ¿Qué lo dijo? ¿En futuro? ¿En presente? ¿Qué lo dijo? En presente, o sea que en el año 31 ya estaban las moradas, ¿sí o no? Ya estaban. ¿Pero qué dice entonces? ¿Qué dice a continuación? Voy a prepararos un lugar para que donde yo esté, vosotros también podáis estar. Si las moradas ya están, ¿qué lugar tiene que prepararnos? Porque, ¿sabéis? Dice el Espíritu de Profecía que nosotros ocuparemos el lugar que dejaron todos los ángeles caídos. Supongo que esos ángeles caídos tenían moradas. Así es que si el mismo número de ángeles caídos son los redimidos que suben, ya las moradas están, desde antes de la creación del mundo. Han dejado vacíos sus moradas los ángeles caídos. Entonces, ¿por qué tiene que prepararnos lugar? No es un lugar físico lo que tiene que prepararnos. Tiene que convencer a todos los mundos no caídos y a todos los ángeles del cielo que los que va a traer en su segunda venida son como Él. Tiene que convencerlos. Y si no los convence, no entramos. Así es que el juicio de 1844 se monta, y por eso se montan tronos infinitos alrededor del trono de Dios. Son todos los mundos no caídos que están muy interesados en ver quién va a entrar. Y son ellos los que dicen si entrará o no entrará. Por eso Jesús tiene que demostrar a través de los libros si esas personas, todos sus pecados han sido perdonados y finalmente han vivido aferrados de Él toda su vida. No hay ningún otro secreto. ¿Han vivido aferrados de Él toda su vida? Que entren, por muy pecadores que hayan sido. Pero si finalmente se han arrepentido y han alcanzado el final y han llegado aquí, y finalmente están revestidos del carácter de Cristo, automáticamente Él dirá: mirad, todo está perdonado. Por eso Elena de White dice: cuidado, porque con un solo pecado del cual no nos hayamos arrepentido y sigamos practicando, nos condenará por la eternidad. Así es que por mucho que Dios quiera, que Dios tampoco quiere, pero si Dios quisiera, las inteligencias celestiales le dirían no. Porque el único que admitimos aquí eres tú, el Hijo del Hombre, eres el único que admitimos. Dinos cuántos hay como tú. A los que sean como tú, esos entran. Los que no sean como tú, no entran. Así es que por eso tenemos que llegar desde el altar de bronce hasta el altar de oro y aquí ser revestidos con el carácter perfecto de Jesús. ¿De acuerdo? Que ya somos revestidos con su carácter perfecto desde aquí, pero lo que tenemos que hacer es lo que dice Apocalipsis. Cuando Juan ve la gran multitud delante del trono, le dice el anciano: ¿y estos quiénes son y de dónde han venido? ¿Y qué le dice? Estos son los que han pasado por la gran tribulación y han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Fijaros, lavado y blanqueado. Lo que han lavado y blanqueado son estas ropas de aquí. Estas ropas han sido lavadas en el momento del bautismo, pero luego hay que seguir blanqueándolas, porque esa ropa se va a ir manchando en el trayecto que va de aquí a aquí, se va a ir manchando. Y cada falta que cometa o pecado que cometa es una mancha que va a manchar, así es que yo tendré que blanquear mis ropas. Por lo tanto, no solo han lavado en el bautismo, sino que han blanqueado a lo largo de su vida hasta aquí, y aquí han muerto. Por eso aquí, dice Apocalipsis, están todos aquellos que han muerto en el testimonio de Jesús, están aquí, porque es el lugar más cercano al cielo al que puede llegar un ser humano. Así es que, visto esto, tenemos que en los muebles del tabernáculo, tenemos en el altar de bronce la justificación, en el lavacro que veíamos ayer tenemos la santificación, finalmente aquí tenemos en este mueble la intercesión.
es decir, es la intercesión perpetua de Jesús. Está representada aquí y es un mueble que está ligado a este. Así como este mueble está ligado a este está ligado a este. Lo que pasa es que lo separa un velo porque nosotros estamos aquí, pero no podemos ver lo que ocurre aquí dentro y solo lo vemos a través de la fe y a través de toda la relación que hay entre lo que se realizaba en el santuario terrenal y sabiendo que eso es un tipo, sabemos que en el antitipo celestial se está realizando lo mismo. Así es que sabemos lo que Cristo está haciendo aquí dentro gracias al ritual que se realizaba el día de las expiaciones, que está muy detallado en la Biblia. Sabemos lo que Cristo está haciendo aquí desde 1844 en adelante. Bien, así es que, visto todo esto, las tres puertas, esas tres puertas que tenéis ahí, la puerta del atrio, la puerta del lugar santo y la puerta del lugar santísimo, representan a Jesús. Él es, según Apocalipsis 3:7, el único que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y solo a través de Cristo tenemos acceso a las distintas fases de la salvación. Los tres muebles ante cada puerta me señalan los requisitos fundamentales para poder entrar en el siguiente habitáculo. Funcionan como el felpudo de mi casa. El felpudo está fuera de la puerta, está delante de la puerta, pero me indica algo. ¿Qué me indica? Límpiate los pies para poder entrar en la casa si no quieres que te salga el ama de casa con una escoba para darte a ti, ¿no? Bien, eso es lo que te está diciendo. Así es que fijaros, este mueble está delante de esta puerta y este mueble está delante de esta puerta. Solo hay uno que no está delante, que es este de aquí. Este de aquí no está aquí delante, está aquí. ¿Y por qué está aquí? Pues es muy interesante. Si aquí hay un requisito previo para entrar aquí y aquí hay un requisito previo para entrar aquí, aquí, en esta puerta, no hay ningún requisito previo para llegar a Jesús. Es decir, no tengo que hacer nada absolutamente, ni cambiar nada, ni nada para llegar a Jesús. Nada. La salvación es gratis para todos. Venid a mí los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Y esto lo dice Jesús desde esta puerta de aquí. Entonces llegamos aquí y contemplamos a Cristo muriendo en la cruz por nosotros y mostrando el mayor amor que se puede mostrar por otra persona. Así es que en los otros muebles el Señor nos invita a limpiarnos los pies antes de entrar a su casa. Por eso les ordenó a los sacerdotes que se lavaran los pies aquí todos los días, si no, morirían. Pero ya estamos bautizados, ¿cómo que vamos a morir? Ya, pero es que todos los días cometes pecados en tu caminar. Por lo tanto, o miras aquí qué es lo que va a pasar, o vas a tener un problema porque no vas a poder entrar al lugar santo con todas tus porquerías y sin darte cuenta de tus porquerías. Entonces, antes de entrar tendrás que mirarte aquí y tendrás que lavar lo que esté sucio para poder entrar aquí. Y esto lo tendrás que hacer cada día. Recordad que los sacerdotes entraban y salían continuamente entre el atrio y el lugar santo. Y esto es lo que vamos a ver hoy detalladamente. Sabéis, por la amplia puerta del atrio hasta el altar de bronce podía entrar todo el mundo y, como hemos dicho, no hay requisito previo. A Cristo podemos ir todos tal como estemos. Si vemos cómo era, aquí se juntaba el pueblo, traían sus corderos, ¿verdad? Y el que tenía que confesar sus pecados entraba dentro, lo recibía el sacerdote, el hombre confesaba su pecado sobre la cabeza del cordero. Así es que, como os he dicho, desde esa puerta del atrio podemos escuchar a Cristo decir: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. ¿Sabéis? Solo tenemos que decirle al Señor lo que decía el publicano. ¿Recordáis el publicano? En la parábola que Jesús contó, ¿dónde están adorando el fariseo y el publicano? Pues justamente en el único sitio donde podían adorar y pedir perdón por sus pecados, que era el altar de bronce del templo. Así es que están delante del altar
y están uno al lado de otro porque estaba mucha gente ahí mientras mataban el cordero, y justo cuando el cordero era quemado y subía el humo hacia el cielo, entonces iniciaban sus oraciones. Y ahí es donde el publicano dice: Dios, sé propicio a mi pecador. Fijaros qué sencillo. Era un hombre que sabía que tenía pecados, que estaba mal su vida, que había problemas. Pero él sabe que hay problemas, y es lo único que Dios requiere, que nos demos cuenta que hay problemas. El problema comenzará cuando no nos demos cuenta que hay problemas, o cuando hayamos justificado de tal manera lo que estoy haciendo que ya no lo veo como un problema, y el Espíritu Santo ya no toca mi mente y no me duele lo que estoy haciendo, sino que encima lo justifico. Ahí habré cometido ya el pecado contra el Espíritu Santo, es decir, ya el Espíritu Santo no consigue hacerme reaccionar. Si no consigue hacerme reaccionar, entonces el problema que tengo es que no me arrepentiré, y si no me arrepiento no será borrado el pecado, y si no es borrado el pecado, entonces no podré salvarme. Pero este hombre se da cuenta de que su vida está llena de pecado y automáticamente él quiere cambiar, él busca cambiar. Así es que él va a Cristo y le dice: sé propicio a mi pecador. Él se reconoce el pecado y pide perdón a Dios por su pecado. Y sabéis, Jesús dijo que se fue a su casa justificado. Así es que en el altar alcanzó la justificación. Todo porque reconoció su pecado. Lo que nunca debemos hacer es lo que hacía el fariseo que estaba al lado, que decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo todo lo que gano. Fijaros, era un tipo excelente, ¿eh? Era un cristiano de primera. A lo mejor podía ser, yo qué sé, cualquiera, el anciano de la iglesia, un dirigente de la iglesia. En este caso era un fariseo, y él lo único que dice: Señor, qué bueno soy. Y Jesús dice: y este se fue cargando con todo su pecado, porque el día que yo vea que soy muy bueno y que soy más santo que otros, ese día estaré perdido. Que es a donde llegaron los fariseos. Y llegaron a eso porque llegaron a la conclusión de que no se salvaban a través de Cristo, sino a través de sus buenas obras. Entonces, como solo se miraban a ellos mismos y no tenían otro punto de referencia, pues qué bueno soy, hombre, comparado con este. El problema es que el punto de comparación no es este. El punto de comparación, ¿quién tiene que ser? Siempre. Siempre es Jesús y Dios, siempre. En ese momento, cuanto más miro a Jesús, más me doy cuenta que soy un pecador terrible. Entonces siempre acabaré como el publicano diciendo: Señor, sé propicio a mí, es decir, perdona mis pecados, porque es que no logro ser como tú eres, ¿no? Pero el Señor ya lo sabía, por eso murió por nosotros en la cruz. Murió por nosotros en la cruz porque sabía que nunca nos podría pedir un sobresaliente en el examen final, porque somos tarados mentales debido al pecado. Así es que es imposible que nosotros alcancemos con una mente imperfecta la perfección, es imposible. Y la obra de Dios en nosotros debe ser constante para llevarnos a la santificación. Es una obra sobrenatural. Así es que, mis hermanos, todo depende de la dependencia con Cristo, de la dependencia con Dios. Si no tengo dependencia con Él, entonces Cristo también me dirá: oye, lo siento, no os conozco, porque es que nunca estuvimos hablando cada día. Ahora, si cada día hablamos y cada día, como este publicano: Señor, reviso lo que he hecho hoy, analizo, miro en tu palabra qué es lo que me estás diciendo, y yo veo que tengo que cambiar en eso, y soy sincero y te pido, y pido poder para cambiar eso, y lucho para cambiar eso, pues el Señor hará su parte, pero yo tengo que hacer la mía, y la mía es decidir que no vuelvo a entrar por ahí, que no vuelvo a caer en esto, y yo lo decido, y el Señor me dará poder. Pero yo tengo que poner toda mi voluntad. Y si no pongo mi voluntad, pues entonces seguiré toda la vida, pues allí, como un barquito llevado a según empujen las corrientes. Bien, pues esto es lo que ocurría en el altar. Mis méritos, mis buenas obras, nunca me servirán ante Dios. Pero fijaros un detalle interesante. Vemos que por esta ancha puerta del atrio, muchos son invitados a entrar hasta la cruz.
Muchos pasaron por allí, por ese mismo lugar, el día de la crucifixión de Jesús, ¿sí o no? ¿Cuántas multitudes se juntaron en torno a la cruz? Era la atracción del día, así es que de Jerusalén salieron multitudes a ver allí a los crucificados. ¿Sí? Así que se pusieron allí todos alrededor de la cruz. ¿Y qué hacían? ¿Qué dice el Evangelio que hacían? Bueno, pues la mayoría de esas multitudes insultaban, se burlaban, le gritaban a Jesús: oye, ¿no eres el Hijo de Dios? Pues baja de la cruz y creeremos en ti. Todo eso decían. Así es que fijaros, esas multitudes entraron por la puerta del atrio, llegaron hasta el altar, se burlaron de Jesús, lo insultaron, salieron por la puerta del atrio y se marcharon a sus casas y allí no sucedió nada para ellos. No hubo transformación ninguna. El mismo fariseo entra hasta la cruz, le dice al Señor lo bueno que es Él, no se fija para nada en cómo es Dios, se vuelve a su casa y no sale justificado de allí. Así es que ha entrado por la puerta ancha, ¿sí o no? Porque es que la puerta del atrio era enorme. Era una puerta que tenía 20 codos por 5. Una puerta anchísima, la más ancha de todo el santuario. Con lo cual se me está diciendo que todo el mundo está invitado a entrar. No hay ningún requisito, todo el mundo puede entrar. El problema es que muchos entran por esa puerta. Y hoy millones se persignan ante los crucifijos, millones dicen que son cristianos, pero no viven como Jesús. Viven más bien con las mismas pasiones y gustos que los esclavos de Satanás. Por eso Jesús dijo en Mateo 20:16, Él dijo, a ver si tengo el texto anterior. Bueno, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Sabéis? Siempre que estudiéis la Biblia, intentad meteros en el santuario. Cuando Jesús contaba sus parábolas, las parábolas están pensadas para el santuario. Toda la Biblia está modelada de forma que cuadre con el santuario. Así es que cuando Jesús está diciendo ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, la primera pregunta es ¿cuál es esa puerta? Y si yo me voy al santuario y miro cuál era la puerta ancha era esta, que tenía, como os he dicho, 20 codos por 5 de altura, y total me daba un área de 100 codos, 100 codos cuadrados. La pregunta es, ¿podemos asociar esa puerta ancha por la que muchos entran pero finalmente se pierden con la puerta del atrio? ¿Y cuál entonces sería la puerta estrecha que pocos hallan y que lleva a la vida? Fijaros, Dios le dijo a Moisés en Éxodo 38:18 que la cortina de la entrada del atrio sería de azul, púrpura, carmesí, es decir, los colores de Cristo como sumo sacerdote, y lino torcido. Y tendría eso, 20 codos por 5. Así es que claramente Dios estipuló cómo serían. Pero las cortinas del lugar santo y del lugar santísimo, con los mismos colores, por lo tanto representan a la misma persona, al mismo sumo sacerdote, tenían 10 codos de anchura por 10 codos de longitud. Así es que, fijaros, 10 por 10, 100 codos. 20 por 5, 100 codos. Tienen la misma área. Solo que lo que Dios me está diciendo es que una vez yo he entrado aquí, me he bautizado y se me ha revestido de lino blanco, entonces, ¿qué cambia? Entonces me encuentro en la puerta estrecha, porque yo tengo que entrar aquí. Y fijaros, las medidas verticales, es decir, las que tienen que ver con la relación con Dios, se doblan. Aquí son 5, pero aquí son 10. Pero se reducen, ¿el qué? Las medidas horizontales, es decir, lo que produce la estrechez. Y si a esta puerta le metemos las columnas que estaban justo detrás del velo, y era una anchura que justo dejaba pasar una persona individualmente,
automáticamente tenemos que la puerta estrecha es al menos la primera es la puerta del lugar santo. Y la siguiente, la del lugar santísimo, es tan estrecha o más que esta. Por lo tanto, cuando Jesús dice esto, y dice, pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan, se está refiriendo a esto. Sí, muchos entran por aquí, llegan a la cruz, conocen a Cristo, todo lo que tú quieras, pero no transforma sus vidas. Solo los que Cristo ha conseguido transformar sus vidas y revestirlos de su perfección, ahora dice, muy bien, ahora tienes que entrar. O mejor dicho, pocos son los que deciden entregarle su vida a Cristo. De las grandes multitudes que hoy conocen lo que es el cristianismo y que Cristo ha muerto por nosotros, muy pocos son los que deciden bautizarse y finalmente convertirse en un sacerdote de Dios y servirle y servir a su prójimo y amar a su prójimo y amar a Dios por encima de todas las cosas. Pocos son. Eso es lo que me está diciendo. Eso es lo que está diciendo ahí Jesús. Así es que esto quiere decir que si yo solo atravieso la primera puerta ancha y no busco seguir adelante, estoy perdido. Estaré perdido y esta puerta ancha del atrio será para mí una puerta ancha que lleva a la perdición, porque no olvidemos que el altar de bronce, como decíamos ayer, representa dos cosas. La primera es la representación de un mundo condenado a morir en el fuego eterno de Dios. Y la segunda es el lugar donde muere Jesús para salvar como el Cordero de Dios a todo aquel que crea en Él. Si yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, seguiré adelante y seré salvo. Pero si no acepto a Cristo como mi Salvador personal y simplemente contemplo cuál es el final del mundo, fuego eterno, y digo, bueno, pues vale, pues entonces moriré en ese fuego eterno. Así es que ahí está la diferencia. Si yo acepto que Jesús muere, y Jesús murió en el fuego, el Cordero murió en el fuego, y es interesante, ¿por qué no crucificaban un cordero? ¿Verdad? Porque realmente lo que a Dios le interesaba es que nosotros nos quedáramos con ¿y por qué paga Jesús? ¿Qué paga por mí Jesús? Jesús, como dice el Espíritu de Profecía, paga la muerte del fuego eterno. Así es que al cordero lo quemaban, porque el mensaje que me está dando es que Jesús, para que yo no muera en el fuego eterno, Él tiene que morir en ese fuego, ¿verdad?, para que yo pueda tener la vida eterna. Esto es lo que me está mostrando este cuadro. Por eso el apóstol Pablo dice en Hebreos 10, 26 al 27, que si persistimos en el pecado, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así es que si después de conocerlo todo yo sigo en mis pecados y no acepto a Jesús, ni le pido perdón, ni automáticamente lo único que queda ya es la muerte en el fuego del milenio. Por eso Jesús dice también en Mateo 7, 22 al 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fijaros que el hacedores de maldad que aparece aquí es la traducción de una palabra griega que es anomías. Jesús dice, apartaos de mí, anomías. Nomos es ley y a es una partícula negativa, que es no. Así es que lo que está diciendo Jesús realmente ahí es apartaos de mí, transgresores de la ley de Dios. Y es sencillo, mis hermanos, porque si esta puerta es la vestidura blanca, ¿cuál es la siguiente puerta? En las prendas del sumo sacerdote, ¿cuál sería la siguiente puerta?
La túnica azul. ¿Y el azul qué es? ¿Qué es el azul? Los mandamientos de Dios. Así es que lo que Jesús está diciendo, bueno, vosotros habéis atravesado la primera puerta, pero realmente no ha habido transformación en vuestras vidas, porque en vuestras vidas solo se ven nada más que los mismos hechos malvados que había antes. Sí, decís que habéis hecho muchos milagros, pero no sé con qué poder los habréis hecho, porque de mí no ha surgido el poder, porque conmigo no habéis tenido relación, porque yo no os conozco, porque nunca habéis entrado aquí al lugar santo y no habéis sido revestidos con la túnica azul. Por lo tanto, así es que eso es lo que está diciéndoles. Les está diciendo anomías, es decir, transgresores de la ley. No habéis sido santificados por el poder del Espíritu Santo. Os habéis quedado en una fe teórica, en una fe de, ¡ay, yo creo que Jesús ha muerto por mí! Como dicen hoy la mayoría de iglesias evangélicas, creo que Jesús ha muerto por mí, pero sigo haciendo mi vida, transgrediendo el sábado, bebiendo alcohol, fumando. No pasa nada, Jesús ha muerto por mí, Él me perdona todo. Mis hermanos, esto es la mayor falacia que se puede inventar en la vida. La fe en Jesús es una fe que transforma, es una fe que finalmente se ve en las obras. Por sus obras los conoceréis. Así es que Jesús está diciendo, oye, a los verdaderos no los conoceréis por los que entran por esta puerta, conoceréis a los verdaderos, los que entran por esta puerta son los verdaderos. Los demás son todos falsos. Si yo me quedo aquí y creo que solo la cruz de Cristo, ya está, Jesús murió por mí y ya está, y me quedo aquí, o como hace el mundo evangélico, hace saltar a Jesús de aquí al lugar santísimo y se olvidan del lugar santo y todo lo que requiere el lugar santo y ocurre en el lugar santo. ¿Por qué? Porque se han olvidado de la ley, se han olvidado de la ley de Dios. Así que a la ley de Dios importa un bledo. Y si la ley de Dios importa un bledo, pues también el lugar santo importa un bledo. ¿Entendéis? Así es que todo lo que está diciendo Jesús tiene que ver con estas dos puertas. ¿Estás aquí o finalmente te has decidido y has entrado por aquí? Porque si te quedas aquí nada más, que sepas que no serás salvo. Pablo confirma esto en Romanos 9:27 diciendo, aunque el número de los hijos de Israel, es decir, cristianos, fuera como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y es interesante porque todos los cristianos de alguna manera aceptan esto, entran por aquí y aceptan esto. Pero muy pocos cristianos entran aquí y aceptan todo lo que esto requiere. Así es que por eso el apóstol Pablo dice, oye, solo el remanente, es decir, fijaros, no los que estén aquí en el altar de bronce que va a ser quemado finalmente cuando la gracia termine, se quitará el bronce y quedará la madera. Lo que impedía que se quemara el altar de bronce era el bronce, que es Cristo. La serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto es Cristo, que asume el pecado de la humanidad y aguanta, ¿verdad?, mientras termina la gracia. Así es que está recubriendo con su gracia a la humanidad. Pero cuando esa gracia termine y se quite, entonces quedará la madera. Y la madera será quemada. Por lo tanto, es muy importante que pasemos de este altar al altar de incienso que está recubierto de oro, del carácter perfecto de Cristo. Apocalipsis 14 dice que ese remanente son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero mis hermanos, yo aquí os tengo que decir una cosa. Ya lo he dicho, creo, en estos días. Nosotros que consideramos que guardar los mandamientos de Dios es eso. Como tenemos la Iglesia, que es la única que guarda el sábado, nosotros guardamos todos los mandamientos de Dios. Pero guardar los mandamientos de Dios es: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Yo os digo una cosa, si no vivimos eso, no estamos guardando los mandamientos de Dios y no formamos parte de ese remanente. Ya lo podemos vestir como queramos. Nos mantendremos en una fe teórica y en una fe de fariseos, como la que mantenían los fariseos, que creían que por las normativas que hacían y guardaban y diezmaban y daban sus ofrendas y daban sus limosnas a los pobres y hacían sus obras de misericordia, serían salvos. Y Jesús les dice, estáis equivocados, porque quien no me acepta a mí no puede ser transformado ni puede ser salvo.
Así es que claramente, muy bien, los que guardan los mandamientos de Dios, en el sentido que os acabo de decir, serán salvos. Y los que tienen la fe de Jesús, fijaros que no dice los que tienen la fe en Jesús, dice los que tienen la fe de Jesús, o sea, los que tienen la misma fe de Jesús. Y para los hebreos y para el mundo antiguo, la fe no era una fe teórica como hoy en la mente griega tenemos, ¿no? La fe es una creencia teórica. No, la fe era una práctica. La fe debía transformar a la persona, la fe se debía ver en las obras, por eso Santiago hace tanto hincapié, cuidado hermanos, la fe se tiene que ver en las obras, si no hay transformación no hay fe. Y lo que está diciendo aquí es que tenemos que tener la fe de Jesús, es decir, obrar como obraba Jesús. Y si no obro como obraba Jesús, no tengo la fe de Jesús, ni guardo los mandamientos de Dios. Así es que cada uno con Dios mire qué es lo que está haciendo. Pero yo os digo, nuestra Iglesia tiene problemas. Y tiene problemas porque tiene una concepción muy etérea de este pequeño texto. Y la concepción que tiene es, no, sí, porque guardamos, bueno, en teoría sí, tenemos todos los requisitos y sí, pero cuidado, no todos los que formamos parte de la Iglesia estamos cumpliendo eso. Hoy yo diría que la mayoría no cumple eso. Así es que ojalá, mis hermanos, no sea ni yo, ni seas tú, porque os aseguro que el que no cumpla esto, y el que Dios no consiga transformarlo para que cumpla esto, no está entrando aquí dentro, y si no entra aquí dentro y no llega al altar de incienso, no será salvo. Aunque estemos 40 años en esta iglesia, no importa. Por lo tanto, que el Señor transforme nuestros corazones para que podamos vivir lo que Él espera. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La clave para poder guardar los mandamientos, ¿dónde está? Pues la clave para poder guardar los mandamientos, mis hermanos, está aquí. Hemos dicho que esto funciona como el felpudo. Aquí hay unos requisitos que si yo los realizo, entonces yo podré entrar a la presencia de Dios justificado plenamente y transformado cada día. Por eso Dios dijo, cada día tienes que lavarte las manos, tienes que lavarte ahí los pies, cada día tienes que lavarte aquí. ¿Por qué? Porque lo que Dios está queriendo decir, cuidado, el camino para entrar aquí, primer requerimiento, es tienes que lavarte tus pies ahí. Mirad lo que dice Éxodo 30, 18 al 20. A ver si conseguimos pasar esto. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavarse, la colocarás entre el tabernáculo de la reunión y el altar y pondrás en ella agua. Y en ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de la reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar y presentar la ofrenda quemada para Jehová. Así es que esta fuente era de uso exclusivo para los sacerdotes y para el sumo sacerdote. El que el segundo mueble en el camino al trono de Dios sea de uso exclusivo a los sacerdotes implica que una vez nos bautizamos en el altar de bronce y Cristo nos reviste de su perfección con la túnica de lino blanco, lo que implica que me convierto automáticamente en un sacerdote cuya misión no era confesar los pecados, ni tampoco perdonarlos, sino enseñar la palabra de Dios y mostrar el plan de salvación, y especialmente al Cordero, a la persona que venía buscando solución a sus pecados, y le decía, trae un Cordero. Yo solo te voy a indicar los pasos, pero tú tendrás que seguir los pasos con el Cordero, tus relaciones con el Cordero, y tú matarás al Cordero. Eso era lo original. Luego, cuando la religión judía se fue deformando, entonces el sacerdote era el que hacía todo. Igual que en la religión católica, los sacerdotes son los que hacen todo. Entonces ellos mataban el cordero y ellos hacían todo.
Pero eso no fue el propósito de Dios. El propósito de Dios, como dice el Antiguo Testamento, es entonces le entregarás el cuchillo al que viene y ha depositado sus pecados sobre la cabeza del cordero, le darás el cuchillo y él matará al cordero, con lo cual él aprenderá que su pecado ha matado a Cristo. Y el dolor que siente es tremendo. Y eso es lo que Dios quería. Quería que los seres humanos sintieran lo grave que era el pecado, lo terrible que era el pecado, y que sintieran dolor por su pecado. Así es que esta misión que tenían los sacerdotes es también la misión que nosotros tenemos como cristianos, que creen en Jesús y hemos sido bautizados. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa porque entramos en el lugar santo, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es que la misión del sacerdote no es sentarse en la iglesia y escuchar, no, la misión del sacerdote es anunciar las virtudes de aquel que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Es dar testimonio de Cristo, es contar lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y no hace falta que lo diga de boquilla, lo tengo que decir con acción, lo tengo que decir con lo que soy. Y a veces yo digo, mis hermanos, simplemente invitando a una persona a comer a mi casa, para mostrarle mi cariño, mi amor, y si es una persona nueva, y si es una persona que no conozco, y si cada sábado hiciéramos eso, ya estamos haciendo lo que Cristo hacía. Cristo se hartaba de comer con publicanos, con pecadores, con prostitutas. ¿Por qué? Porque ahí los conocía, ahí intimaba con ellos, ahí podía llegarles al corazón. No vamos a llegar a las personas al corazón aquí, vamos a llegar llevándolos a mi casa y mostrándoles lo que Cristo ha hecho en mi vida, el amor que tengo por ellos. Y si no hago eso, mis hermanos, un día el Señor me dirá, oye, con los talentos que te di, ¿qué hiciste? ¿No eras una buena cocinera? ¿A cuántos invitaste a tu casa? ¿A nadie? Enterraste el talento. Y así podríamos seguir y seguir y seguir. Así es que dar el Evangelio es una cosa bien sencilla. El problema es que nos estamos quedando en un Evangelio teórico, frío y muy entumecido. Pero tenemos que volver a calentarnos porque nos estamos enfriando mucho. Bueno, realmente somos tibios, como dice la iglesia de la Odisea. Estamos ahí entre los dos, pero cuidado, porque la Odisea tiene una visión de sí misma como los fariseos. Soy rica y de nada tengo necesidad. Cuidado, Jesús dice cuidado, porque si somos sacerdotes tenemos una misión, y la misión del sacerdote es anunciar las virtudes de Jesús, anunciar lo que Cristo ha hecho por mí. Esa es la función del sacerdote. Entonces, la llave para ser un fiel sacerdote, santo como Dios es santo, guardando todos los mandamientos y realizando fielmente la misión a la que Dios nos ha llamado a todos, está en la fuente de bronce. En ella los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies todos los días antes de realizar ningún rito en el atrio o en el lugar santo. Y Dios les dice, y si no lo hacéis, moriréis. Fijaros que esto va contra la famosa doctrina de una vez salvo, salvo para siempre del mundo evangélico. No, una vez salvo, salvo para siempre, no. Porque una vez te has bautizado en el altar de bronce no quiere decir que te vayas a salvar. Porque Dios le dice en el siguiente mueble a los sacerdotes, cuidado, que morirás si diariamente no te lavas las manos y los pies. Así es que ya ahí se rompe lo de una vez salvo, salvo para siempre. ¿Y por qué las manos y los pies? Porque en toda la Biblia las manos es símbolo de las acciones del ser humano y los pies son símbolo del camino que sigue el ser humano. Así es que lo que me está diciendo es, mira, tienes que dejar que yo te lave, porque ahora veremos qué es el agua y qué es el propio lavacro. Tienes que dejar que yo te lave, yo te tengo que lavar. Y tengo que lavar lo que has hecho hoy mal y tengo que lavar el camino malo que estás siguiendo. Y si no dejas que yo lo haga, como dijo Pedro, no me lavas los pies. Bueno, pues entonces no tendrás parte conmigo, le dijo Jesús, no tendrás parte conmigo, es decir, no estarás en el cielo conmigo. Por lo tanto, ese mueble es muy importante. Recordad que justo antes de morir crucificado, Jesús instituyó el mismo rito en sus
discípulos. Dice, tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y cuando llegó a Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Y Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo, es decir, morirás. Y entonces recordéis lo que le dijo Pedro, ¿no? Señor, entonces lávame entero. ¿Y qué le dijo Jesús? Ya estás lavado entero, es decir, ya estás bautizado. Ahora solo necesito lavarte los pies. Y luego él dijo, y si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Yo os digo, mis hermanos, esto es tan importante que si lo hacemos como un ritual muerto y frío, o como en algunas iglesias, por un lado van los matrimonios, por otro lado van los que no tienen matrimonio, y por otro lado van... Pues os aseguro que Dios no ha instituido esto para los matrimonios. Los matrimonios tienen su tiempo para arreglar las cosas, en casa. Dios ha instituido esto no como un rito, sino para que entendamos lo que esto significa. Y lo que esto significa es que yo voy a santificar mi vida, mis manos van a ser limpiadas, santificadas, lavándole los pies a mi hermano, pero no a cualquier hermano, al hermano con el que he tenido problemas, al hermano al que no puedo ni ver, al hermano al que no puedo ni perdonar. A ese es al que tengo que lavarle los pies. Y si no soy capaz de lavarle los pies a ese, olvídate, mejor no se los laves a ninguno más, porque no tendrás parte con el Señor, no tendrás parte. Así es que, mis hermanos, esto es tan tremendo que mejor que analicemos bien y no lo hagamos como un ritual, porque quien lo haga como un ritual está cayendo en un defecto terrible. Lo que Dios me está diciendo finalmente es que yo debo, a través de ese compromiso, lo que le estoy diciendo al hermano con el que me llevo mal, con el que hemos tenido unas diferencias terribles, con el que... lo que le estoy diciendo es, mira, igual que Cristo me amó a mí y me perdonó, yo quiero, por favor, que entre nosotros no haya ninguna diferencia, que cuando yo piense en ti no me duele el corazón, no me duele la conciencia, y esto el Señor lo va a hacer en el momento que nos perdonemos. Y es cierto que el perdón lleva tiempo, y el Señor nos da el tiempo, pero ese tiempo no puede ser toda la vida y me muero sin perdonar, porque si me muero sin perdonar, estos pecados seguirán ahí escritos en los libros. Y ya podéis vosotros pensar que el Señor lo justificará. No, el Señor no justificará nada de lo cual yo no me haya arrepentido. Por lo tanto, si yo lavo los pies de mi hermano, yo le estoy diciendo, yo me comprometo a servirte, a servirte. Me comprometo a servirte y a guiarte los pies, guiarte en el camino a Cristo. Y ojalá mis acciones no sean un impedimento para que tú alcances la salvación. Todo eso está implicado en lo que Cristo hizo ahí. Fijaros que en el ritual de los sacerdotes ellos se lavaban personalmente cada uno sus pies, cosa que es importante también, porque yo diariamente tengo que analizar lo que han hecho mis manos y mis pies a la luz de lo que veremos ahora, que es el agua. Pero luego Cristo da un paso más allá y dice, y también a tu hermano. Es decir, eso que estás haciendo contigo mismo, hazlo con tu hermano, hazlo con tu hermano. Y automáticamente habrás alcanzado lo que yo espero, y esa es la fe de Jesús. Así es que, ¿sabéis? La respuesta para lograr esto está en el agua de la fuente de bronce. ¿Qué representa el agua? En 1 Corintios 10:4 el apóstol Pablo nos dice quién era la roca de donde surgía el agua que bebieron los israelitas en el desierto. Y él dice, todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y esa roca, ¿quién era? Era Cristo. Así es que el agua que surgía de Cristo era también Cristo. En Efesios 5,
25 al 27, el apóstol aclara que el agua que surgía de Cristo era la palabra de Dios. Así es que el agua es la palabra de Dios. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así es que por eso este mueble está justo antes del lugar santo, porque lo que se me está diciendo es que o yo diariamente me miro en la palabra de Dios y miro lo que Cristo ha hecho, y ese es el agua, y busco que la palabra de Dios, y ahora veremos otro aspecto más que tiene el agua, santifique mi vida, o automáticamente moriré. Es decir, si no hay transformación, moriré. Fijaros lo que dice Juan 1,14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Así es que la palabra, el centro de la palabra de Dios, es Cristo. Pero mirad lo que dijo Cristo mismo en Juan 7, 38 al 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Así es que el Espíritu Santo es el agua también. Así es que fijaros, el agua es la palabra de Dios que ha sido inspirada por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo acude cuando yo estoy estudiando la palabra de Dios con oración, acude el Espíritu Santo y va a hacer que la palabra de Dios me hable a mí, me diga a mí qué es lo que yo tengo que cambiar, qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que está mal en mi vida. Y cuando yo descubra lo que está mal en mi vida a la luz de la palabra de Dios, el Espíritu Santo mismo me ayudará a cambiar eso y a ser transformado por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo y mirando a Jesús diariamente. Por eso lo tengo que hacer cada día. Y si no hago eso cada día, claramente Jesús dice, mira, este es el secreto de la vida espiritual. Morirás, morirás. Así es que la pregunta es, cada día, sobre todo las mujeres, ¿dónde os miráis muchas veces para ver y mejorar vuestro aspecto? En el espejo, ¿no? Pues lo mismo tengo que hacer diariamente con la palabra de Dios. Tengo que mirarme en el espejo de la palabra de Dios para ver cómo está mi cara, cómo está mi vida. Mira lo que dice Santiago. Santiago dice, si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, él se considera a sí mismo y se va. Y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Lo que me está diciendo es, lleva a la práctica lo que has visto en la palabra de Dios. Porque si lo has leído y has pedido para que el Señor lo haga en tu vida, pero en cuanto sales por la puerta te olvidaste de todo, eres el primero, es decir, el olvidadizo. Y eso no servirá de nada, y seguirás así día tras día. No, lo que tiene que ocurrir es que haya una perseverancia, persevera en ella, un estar pendiente en ese día, oye Señor, ese amor hacia los demás yo lo tengo que lograr. Así es que Señor, dame esa fuerza. Dame tú el poder para amar incluso a aquel que venga y me insulte cuando vaya conduciendo en el coche, o a aquel que me haga una trastada, o a aquel que los pueda amar y que pueda responder como tú responderías. Eso es lo que está diciendo ahí. Mirad lo que dice, 2 Corintios 3, 17 al 18. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción ¿de quién? Del Espíritu del Señor. Y de nuevo aparece la palabra espejo ahí. Así es que el espejo, mis hermanos, es justamente la palabra de Dios, la ley de Dios, que va transformando nuestra vida, que va cambiando nuestra vida de gloria en gloria. Si hago esto diariamente, pronto mi vida reflejará completamente la imagen de Jesús.
Por eso Dios le ordenó a sus sacerdotes que se lavaran diariamente las manos y los pies en la fuente de bronce, construida ¿con qué? Con los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del santuario. Así es que también hizo la fuente de bronce y su base de bronce con los espejos de las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo de la reunión. Así es que el mueble es el espejo y el agua es la solución para solucionar los problemas que yo vea en el espejo. Y el espejo es la palabra de Dios y la ley de Dios. Así es que yo me miro y digo, tengo una cosa horrible aquí. Y no cojo el espejo y empiezo a rascarme ahí a ver si arranco la cosa horrible que tengo ahí. Es decir, la ley, ¿verdad? Y la propia palabra no me va a quitar eso. Cojo el agua. El agua es la que va a limpiar la porquería que yo tenga ahí. Y ya sabemos que es el agua. Es Cristo, es el Espíritu Santo. Ellos son los que van a lograr quitar la porquería que el espejo, la palabra de Dios, me ha mostrado que yo tengo en mis acciones o en mi caminar. Por eso cada día yo tengo que mirarme y el que no se mire, mis hermanos, ese día andará perdidamente y saldrá muy sucio a la calle. Con boca sucia, con manos sucias, con pies sucios, caminos torcidos y acciones torcidas. Esto es lo que me dice Dios. Y Dios dice, oye, cuidado, porque si no cambias eso vas a morir. Así es que esto es lo que Dios nos dice. Y no hay... Fijaros que Dios ha puesto soluciones para todo. El problema es que yo tengo que aceptarlo y hacerlo. Ahora, si yo me rebelo y soy un corazón duro y decido que no. Yo a ese no le perdono, ya se pueden caer los cielos desplomados. Bueno, pues entonces, mis hermanos, os aseguro que nos quedaremos en la puerta del atrio y ahí nos quedaremos. No pasaremos. No pasaremos, porque o pasamos esto o no pasaremos. Y es tan sencillo como permitir a Jesús que Él nos perdone, nos limpie, nos transforme y humillarnos, porque en eso consiste, en humillarse, en ser humilde. Y decir, pero ¿yo por qué le voy a pedir perdón a aquel? Que venga él a pedirme perdón a mí. Y por eso se rompen tantos matrimonios hoy, porque el marido dice, no, la culpa la tiene ella, y la mujer dice, no, la culpa la tiene él. No, porque ella me hirió y me dijo no sé qué. No, pero él es el que me hizo eso. ¿Cómo dice eso? Y automáticamente, como ninguno quiere pedir perdón ni humillarse, fijaros Jesús, mis hermanos, Jesús es el ejemplo perfecto, ¿no? Estaba en la cruz sufriendo unos dolores horribles, y está diciéndole al Padre, Padre, perdónalos, y lo decía sinceramente, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque él se imaginaba a su Padre como que, es que los voy a destrozar, los voy a matar a todos, y el propio Jesús está intercediendo, Padre, no, perdónalos, ni siquiera se están dando cuenta de lo que están haciendo, perdónalos, por favor. Así es, cuando yo pido perdón a alguien, tengo que entender que posiblemente esa persona no se está dando cuenta de lo que está haciendo. Y aunque yo considere que no tengo la culpa de nada, mis hermanos, si yo quiero arreglar mi problema en el matrimonio, tengo yo que ir a pedir perdón y decir, oye, me equivoqué, ya está. Y no recalcar y remachar las faltas del otro, sino decir, por favor, quiero arreglar esta situación, perdóname. Perdóname, no importa que yo crea que el otro tiene la culpa, no importa, mis hermanos. Pero si es que nosotros teníamos la culpa y Cristo murió por nosotros. Así es que, ¿qué importa quién tiene la culpa si Cristo murió por nosotros siendo nosotros pecadores? Pero nosotros estamos siempre con ese jueguecito, y ese jueguecito nos va a llevar a la muerte. Así es que ojalá entendamos esto, porque si entendemos esto, es la base de una revivificación de nuestro cristianismo y será realmente una transformación para la Iglesia. Bien, queda una pregunta, mis hermanos, y es, Pablo resume magistralmente estas dos fases ineludibles de la salvación, que sería en el altar de bronce la justificación y justo a continuación la santificación en la fuente de bronce, y él dice en Efesios 5, 25 al 27,
Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí estaría el altar y la sangre ofrecida por la esposa, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Y aquí está la fuente. ¿Vale? Así es que los dos elementos están bien señalados por Pablo. Y él dice, en el agua de la fuente por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿de dónde sacó Dios la sangre y el agua para crear esa iglesia perfecta que tiene que crear antes de su segunda venida? Y la respuesta está justamente en el día de la crucifixión. Allí estaba Juan, que lo vio claramente. Juan 19:34, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y en el acto salió sangre y agua. Y si te vas al Espíritu de Profecía todavía lo lía más, porque el Espíritu de Profecía dice, y no salieron agua mezclada con sangre, salió un chorro por un lado de sangre, totalmente sangre, y otro chorro por otro lado de agua. Así es que no mezclados, sangre y agua. Y uno dice, ¿y esto? Pues fijaros, con la sangre del costado de Cristo, este mueble funciona. Y con el agua, este mueble funciona. Y solo gracias a la muerte de Jesús, eso funciona. Pero podríamos ir más allá y decir, oye, ¿y qué día murió Jesús? ¿Qué día murió Jesús? Un viernes, ¿sí? Y además fue un viernes por la tarde, ¿sí o no? ¿Y a qué hora más o menos? Antes de la puesta de sol, ¿sí? Antes de la puesta de sol, muy importante eso. Porque antes de que se pusiera el sol ya lo querían descolgar, porque no se podía mantener un colgado después de la puesta. Pero esto me lleva a una escena que ocurrió 4000 años antes de la muerte de Jesús. También un viernes por la tarde. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? ¿Qué pasó el viernes por la tarde en el huerto del Edén? A ver. Dios ya había creado a Adán, por la mañana posiblemente, después de crear a todos los cuadrúpedos terrestres. Así es que creó a Adán. La pregunta, mis hermanos, es ¿por qué no creó a Adán y a Eva, los modeló a los dos y los despertó a los dos a la vez? ¿Por qué? ¿Qué nos dice Pablo que era Jesús? Pablo nos dice que Jesús era el segundo Adán, ¿sí o no? Así es que Adán es el tipo y el segundo Adán es Cristo y es el antitipo. Luego todo lo que se hizo con Adán iba a ocurrir con Cristo, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué Cristo sacó a la mujer de su costado? ¿Por qué sacó del costado de Adán a la mujer y no la creó a la vez? Y ahí podemos, mis hermanos, entrar en elucubraciones románticas, ¿no? Es que la creó de su costado para que estuviera cerca de su corazón y no la pisara y no la... Todo eso son elucubraciones románticas muy bonitas, está bien. Pero realmente la Biblia me responde siempre. Si Jesús muere un viernes y es un viernes por la tarde y posiblemente la misma hora exacta en la que Jesús estaba muriendo es cuando Adán es llevado al sueño y Jesús se harta de decir en todo su ministerio la muerte es un sueño y es un sueño, lo está diciendo para que equiparemos lo que le va a ocurrir a él con lo que le ocurrió a Adán. Y a Adán, mis hermanos, simplemente Dios lo forma como un tipo de Cristo, pero Dios sabía que nuestro mundo iba a caer y como sabía que nuestro mundo iba a caer, toda su preocupación cuando hace Génesis, cuando leéis Génesis 1, toda su preocupación era cómo voy a salvar a la raza humana. Y ya habían creado el plan de la redención y sabían cómo Cristo iba a morir y que iba a morir en la cruz. Lo sabían todo. Y si la mujer es un símbolo de la Iglesia, pues qué fácil. Oye, creo a la mujer de lo que saco del costado de Adán. Y la mujer, creada perfecta, es presentada a Adán. ¿Y qué dice Adán?
esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Pues bien, gracias a la sangre sacada del costado de Jesús y al agua sacada del costado de Jesús, que una es justificación y la otra es santificación, Dios está formando una iglesia perfecta, sin mancha, sin contaminación, lavada en el agua, que se casará con Él el día de su segunda venida y entrarán a un descanso sabático de 1000 años. Igual que Adán y Eva casados, entraron a un descanso sabático del primer sábado de la historia. Por lo tanto, mis hermanos, esa es la tipología y para eso sirve. Y por eso Dios hizo así al hombre y por eso Dios hizo así a la mujer, no porque uno tenía que estar por encima del otro, no, todo eso son tonterías. Simplemente había un mensaje de redención espectacular en el que Cristo muere por su iglesia. Fijaros, Adán se propuso morir por Eva, se propuso morir, pero se equivocó porque muero pues comiendo, participando con ella en el pecado. Y Jesús dice, no, esa no es la forma es mantenerse perfecto. Si Adán se hubiese mantenido sin tocar el fruto, bueno, pues Dios le hubiera dicho qué hacer para salvar a Eva. Pero Adán decidió participar con Eva en el pecado. Si Cristo hubiera participado con nosotros en el pecado, estaríamos todos perdidos. ¿Qué es lo que pasó con el primer Adán? El segundo Adán se mantiene sin pecado, pero muere por la esposa y entrega su sangre y entrega el agua para que pueda ser formada como carne de su carne y hueso de sus huesos, perfecta, inmaculada, y que se case con Él en su segunda venida. Por eso toda la Biblia me habla de las bodas del Cordero. Así es que esta es, mis hermanos, la gran verdad de las dos puertas, la puerta ancha, la puerta estrecha, y ojalá, mis hermanos, nos dejemos transformar por, primero, la justificación y especialmente, ya que estoy hablando a casi todos bautizados, especialmente, mis hermanos, lo que nos falta es trabajar la santificación, y es tan sencilla como os lo he dicho, tan sencilla como cada día encontrarme, antes de hacer nada, encontrarme a través de la palabra de Dios, a través de la oración sincera con Jesús, reconocer mis pecados, reconocer mis fallos, pero no seguir en ellos. Vete y no peques más. Y si sé que hay algún hermano que tengo algún problema muy serio desde hace tiempo con él, pues tendré que arreglar la situación, porque ya sabéis lo que decía Jesús en el Antiguo Testamento. Si tienes algo contra tu hermano, vete y arregla las cosas con él. Y si no las arreglas con él, no vengas, porque no arreglaremos nada tú y yo. Así es que si no estoy dispuesto a perdonar a mi hermano, que sepáis que el Señor no está dispuesto a perdonarnos. Es sencillo, porque si yo no estoy dispuesto a hacer algo que Él ha hecho por mí, ¿por qué le voy a pedir que Él haga algo que yo no estoy dispuesto a hacer? Pero eso lo tiene que hacer el Espíritu Santo si yo no soy capaz. Entonces tendré que buscarle y pedirle al Espíritu Santo que haga posible que yo perdone a esa persona, aunque considere que yo no tengo la culpa. Porque Jesús dice que debo de amar incluso a mis enemigos. Y mis hermanos, esa es la esposa que Cristo quiere. Si yo quiero entrar a formar parte de ese cuerpo, de esa esposa, que es el cuerpo de Cristo, tendré que entrar en esa santificación. Y si no entro en esa santificación, pues... Y fijaros que es una obra del Espíritu Santo. Es una obra sobrenatural. Yo puede que no tenga fuerzas, puede que no sienta ni siquiera la posibilidad de pedir perdón a una persona así. Pero el Espíritu Santo me puede dar las fuerzas y me puede dar la voluntad de hacerlo. Así es que todo depende de la relación que tenga con Dios. Revivifiquemos nuestra relación con Dios en la fuente de bronce cada día y el Señor dará los frutos del Espíritu. Y ahí entra todo. Así es que el Señor os bendiga y que podamos vivir esa santificación y entrar por la puerta estrecha.